Bueno, eh, durante mucho tiempo, durante esta pandemia del COVID, un personaje que había cobrado mucha relevancia durante muchos meses era Santiago Nieto. Obviamente porque es uno de los personajes que está haciendo un excelente trabajo dentro de la Cuarta Transformación. Ahorita que sale a relucir todo el tema de Anabel Hernández y los vínculos del crimen organizado con los políticos en México, es muy importante tener en cuenta a una figura como lo es Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto tiene la capacidad de congelar cuentas, tanto de políticos como de gente que se dedica al lavado de dinero en México. Para que el crimen organizado de verdad, de verdad pueda detenerse su eficacia en México, no es a través del combate con las Fuerzas Armadas como lo quiso proponer Felipe Calderón, el comandante Borolas, dentro de esta fallida batalla contra estos agrupaciones. Como se debe de hacer las cosas es cortándoles el dinero, porque manejan grandes cantidades de dinero que a final de cuentas terminan permeando en la sociedad y en los burócratas que permiten que este tipo de cosas sigan pasando. Desde este espacio hemos reiterado, yo creo que el presidente López Obrador no está coludido con absolutamente nadie del crimen organizado. Lo que sí creo es que se está haciendo poco, pero Santiago Nieto puede marcar la diferencia en todo esto y además de los vándalos por los que le está congelando sus cuentas, también está empezando a dar luz acerca de lo que pasará con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, que también hicieron un desastre con base en la corrupción. Y tenemos toda la crónica el día de hoy en No somos tapadera de nadie. Santiago Nieto confirma que va por Videgaray y por Peña Nieto. Este es el encabezado y agárrense. Bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi a diario. Y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. Habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información. Al Miravisor, porque con Mira Investors tienes la mejor visión para tus inversiones. Vamos a hacer un pequeño recuento de esta interesante nota que nos llega desde el periódico El País, este periódico español que tuvo una entrevista exclusiva con Santiago Nieto. Y es muy importante porque la voz de Santiago Nieto había quedado medio perdida a raíz de la crisis del COVID. Sin embargo, es importante que no podamos dejar de estar revisando qué es lo que dice Santiago Nieto en relación al combate a la corrupción y el congelamiento de cuentas del crimen organizado. Como dice este encabezado, la investigación de Videgaray y Peña Nieto llegará. No somos tapadera de nadie. El titular de la Oficina de Inteligencia de Hacienda en México detalla las investigaciones a algunos de los integrantes del círculo cercano al expresidente. Santiago Nieto es uno de los funcionarios estrella del gobierno de López Obrador. Ha logrado situarse bajo los reflectores a pesar de ser un titular de una unidad que debería tener la discreción como el principal distintivo. La Unidad de Inteligencia Financiera, esta oficina creada durante el gobierno de Vicente Fox, nunca había tenido tanto peso sino hasta ahora. Cuando la gente anticorrupción de Morena la ha hecho destacar ante el gobierno, ante un gabinete gris. Nieto fue fiscal electoral durante el gobierno de Peña Nieto, pero fue fulminado cuando investigó el papel de la constructora Odebrecht en la campaña presidencial del 2012. El funcionario encabeza hoy un aparato que vigila el sistema de financiamiento en busca de movimientos inusuales que superen los $7,500. En 2019, hubo 9.8 millones en operaciones de este tipo. Hasta marzo del 2020 iban 2.6 millones. Esto pone sobre la pista de esquemas de lavado de dinero que apunta a el crimen organizado, la delincuencia y también la corrupción política. En el despacho de Nieto, sobre la mesa hay una gruesa carpeta sobre esta materia. El bloque está conformado por esquemas que muestran el flujo de dinero desde distintos países a paraísos fiscales que terminan en cuentas de gobernadores, funcionarios de la administración, empresarios y familiares de capos. Nieto abre la carpeta y despliega algunos de estos mapas en una velocidad suficiente para que ningún detalle quede a la memoria del periodista. Le preguntan, ¿por qué su unidad revisar las compras públicas con sobrecostes realizadas en tiempos de la pandemia como las que se han revelado? Él dice, sí, sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un solo caso de corrupción.
desde el inicio que comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo controladas por salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima. ¿Por dónde comenzará?, le preguntaron. Él dice, sus cuentas, las de su empresa y cualquier relación en las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la fiscalía. Desafortunadamente no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal, dependemos de terceros para sancionar. Si les está gustando este video, por favor les pido que me apoyen dejando su like y que se suscriban a este canal si es que no lo han hecho. En abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña, Genaro Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigación sigue y de qué manera. Él dice, a la familia y a sus colaboradores cercanos a quienes tenemos denunciados en la fiscalía. Le preguntan, ¿por temas relacionados con la secretaría? Él responde, sí, es OHL el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto. Le dicen, ¿están congeladas las cuentas de la familia de Ruiz Esparza? Él responde que no. Estamos en proceso de investigación para efecto de determinar si lo hacemos o no. Interesante esta revelación porque obviamente a la muerte del exsecretario Ruiz Esparza pues quedaron muchas dudas a cuestas respecto si habría o no justicia después de su fallecimiento. Usted ha adjudicado recientemente las cifras de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares. ¿Seguirá abierta la investigación? Él responde, hemos encontrado transferencias hacia las cuentas, primero de Zacapan S.A. y de Latin America Asian Capital Holding. Después, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones, la de 3.8 millones de Altos Hornos de México. En realidad son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panamá, a Islas Vírgenes, a Mónaco. Seguimos investigando lo de Astillero en Galicia. Está pendiente también lo de Fertinal, lo que hemos terminado. Se han presentado 4 denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente a su esposa, comenta Nieto. Le preguntan, ¿el caso es robusto? Él responde, sí. El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal. Puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan 2 superiores jerárquicos. Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la fiscalía y si él daría información. Interesante lo que está comentando Santiago Nieto con respecto a Enrique Peña Nieto. Por primera vez estamos escuchando que de forma oficial no quedan más intermediarios. Los únicos superiores sobre el caso de Lozoya, como acabamos de leer en esta entrevista al País, son Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Es decir, próximamente, esperemos que Gertz Manero pues sí haga su trabajo porque parece ser que no lo quiere hacer, pues sean llamados por la Fiscalía a declarar por los casos que está sustentando la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Si vamos de nuevo al Miuravisor, podemos ver lo siguiente que también le preguntan. ¿Usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto? ¿Ese caso apunta al exmandatario? Él responde, hasta el momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encara la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, hoy no más. Está relacionado con Antonieta Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros estados. Y está relacionado con un tema del huachicol. En esas investigaciones que seguimos integrando podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también al combate de la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales. Les pido por favor que me dejen su like si es que están interesados al igual que yo en esta entrevista y que también se suscriban si no lo han hecho. Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, a Rosario Robles. ¿Seguirán Videgaray y Peña Nieto?, le pregunta El País. Él responde, yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar.
Le preguntan, ¿se ha encontrado ya ese vínculo? Él responde, hasta el momento no. Pero necesitamos seguir, la corrupción es una forma de hacer política en el grupo mexiquense. Le preguntan, ¿le ha requerido el gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón? Él responde, sí, y ya la entregamos. ¿Qué información era?, le preguntan. Él dice, investigando a Eduardo Medina Mora, lo que nos dijo es, una de las agencias norteamericanas fue, revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes. Después se pelearían. Pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando se adquiere el software de espionaje por la Secretaría de Seguridad, después de que la empresa de García Luna. Segundo, la constitución de NOAP en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México en 2011. Cuarto, las transacciones de 2.600 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a NUMBAP. Los 31 millones que es menor. Le dan a Black, una consultoría de la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México, y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales de distrito en Nueva York. Le preguntan por último, ¿cómo es posible que Ovidio, el hijo del señor Guzmán, no tenga abierta una investigación? Él responde, nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas a la agrupación. Hemos presentado la denuncia ante la fiscalía. También hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino. Entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero. También se encuentra ya denunciado. Espero que se procese rápido. Tenemos a 2 agrupaciones supernacionales y es importante detener su operación. El presidente López Obrador nos está callando el hocico a todos los que hemos señalado que no está haciendo lo que se debe con respecto a los vínculos entre el crimen y también el gobierno. Sin embargo, como podemos ver, Santiago Nieto está haciendo la tarea, está arrastrando el lápiz y Peña Nieto y Luis Videgaray están a punto de caer. A las pruebas me remito.